A lo largo de su historia, la psicología ha tomado un rol bastante importante para la evolución de la humanidad, descubriendo en sí una gran cantidad de curiosidades que nos permiten comprender mejor cómo funcionamos como seres humanos. A continuación exploraremos algunos de los datos más interesantes de la psicología, y estas nos demuestran la complejidad de la mente humana y la importancia de entenderla para mejorar nuestra calidad de vida. Así que quédate, porque a continuación te mostraremos una serie de curiosidades que te permitirán conocer un poco más a fondo nuestro cerebro. Pero antes recuerda dejarnos un pulgar arriba y si te gusta nuestro contenido te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avisará cuando hayamos subido un nuevo tema. Toma asiento porque a partir de ahora te presentamos los 40 datos que no sabías sobre la psicología. Siempre que dormimos soñamos. Es cierto que no siempre somos capaces de recordar los sueños que hemos tenido, pero varias investigaciones científicas han revelado que la actividad cerebral durante el sueño genera que soñemos al alcanzar la fase REM durante el descanso. Estamos programados para huir ante un peligro. Cuando nos enfrentamos a situaciones límite de angustia o miedo o peligro, nuestro cuerpo activa un mecanismo innato que nos permiten huir para alejarnos del peligro. Dicho de otro modo, estamos diseñados para garantizar nuestra supervivencia y así la de la especie humana. Crecemos mientras dormimos. Cuando dormimos, nuestro cerebro se agrega la mayor parte de la hormona encargada del crecimiento de los músculos y los huesos. Por esta razón es absolutamente fundamental que los niños descansen y duerman las horas necesarias. El miembro fantasma. Este fenómeno se conoce como el síndrome del miembro fantasma y en muchas ocasiones la padecen personas que han perdido alguna extremidad, provocando que comiencen a tener la sensación de que aquella extremidad sigue estando en su sitio. De hecho, muchos casos revelan haber sufrido dolores en las extremidades amputadas. La ansiedad y el sistema inmunitario. Se ha comprobado que el hecho de mantenernos en un estado ansioso durante largos periodos hace que el sistema inmunitario quede debilitado mientras se mantenga ese estado de angustia o estrés. Pasamos 20 años durmiendo. Así es, cuando una persona cumple 60 años podemos decir que se ha pasado aproximadamente unos 20 años durmiendo, y en el caso de las mujeres ellas duermen mucho más. ¡Qué locura! Existen personas incapaces de reconocer caras. Estos casos de personas que no pueden reconocer caras o rostros están causados por un trastorno denominado prosopagnosia, que en griego la palabra prosopon significa rostro y agnosia, que se refiere a la falta de conocimiento y esto le imposibilita reconocer las caras. Un antidepresivo que provoca orgasmos incontrolables. El componente químico esencial de ciertos fármacos contra la depresión es la clomipramina. Este tipo de medicamentos no se utilizan únicamente para remediar la depresión, sino que también se emplea en crisis de ansiedad, fobias y otro tipo de trastornos. Por defecto, la naturaleza produce mujeres. Una de las curiosidades psicológicas que más controversia puede generar es la afirmación de que la naturaleza produce mujeres por defecto, es decir, automáticamente. Si entran en juego hormonas masculinas es cuando el feto desarrolla características masculinas. Esas hormonas masculinas son conocidas por el nombre de hormonas antimullerianas. Su peculiar nombre proviene de su descubridor Johannes Peter Müller. Su función concreta es inhibir el conductor de Müller, es decir, la estructura embrionaria que formará el útero y las trompas, dando lugar al nacimiento de varones. La amnesia sí permite recordar. Aunque es cierto que siempre se transmite la idea de que la amnesia elimina los recuerdos pasados de la persona que la ha sufrido después del trauma, en realidad esta tipología de amnesia, denominada retrógrada, es muy poco habitual. El insomnio familiar fatal es mortal. Se trata de una patología llamada insomnio familiar fatal. Es hereditaria y de repente las personas que la padecen no consiguen conciliar el sueño, provocando la muerte de quien lo padezca y viven entre los 7 y 24 meses tras el inicio del trastorno. Todos hemos sufrido alucinaciones. Todos hemos sufrido alucinaciones en algún momento o somos susceptibles a ello. Por ejemplo, en condiciones de privación sensorial como cuando vamos conduciendo por una monótona carretera, estamos ante un intenso silencio y nos parece escuchar una voz. Además, podemos encontrarnos con que al despertarnos nos parece percibir un sonido que no ha existido, que sería alucinaciones hipnopómpicas, o que algo ha ocurrido justo cuando nos estamos quedando dormidos, que es las alucinaciones hipnagógicas. Ver caras o formas entre las nubes se llama pareidolia. Ver caras o formas entre las nubes o el fuego tiene un nombre, y es pareidolia.
Este fenómeno responde a la tendencia del ser humano a organizar en estímulos que tengan sentido las cosas que ve. De hecho, hay una teoría que plantea que el ser humano adquirió esta habilidad para poder distinguir caras entre las hojas y defenderse de sus enemigos. El efecto halo lo impregna todo. Uno de los fenómenos psicológicos que influyen más en las relaciones sociales es la que se conoce como efecto halo. Este término describe una propensión a realizar valoraciones globales y positivas acerca de las personas físicas o jurídicas, a partir del hecho de conocer a una de sus características más destacables. Cuando llega el invierno, las personas se deprimen más. La estación que más deprime es el invierno. Se cree que es por la menor exposición a la luz solar, ya que esto produce que el cerebro una disminución de la serotonina. La época estival produce más estados maníacos. Este punto y el anterior parecen ser menos evidentes dependiendo de la latitud en la que se encuentran las personas. Así, las personas más próximas al Ecuador padecen en menor medida estos problemas. Los recuerdos siempre cambian. Otra de las curiosidades psicológicas más interesantes tiene que ver con la memoria, y es que a pesar de que muchas veces utilicemos la metáfora de los archivos llenos de documentos para referirnos a cómo son los recuerdos contenidos en nuestro cerebro, lo cierto es que todos nuestros recuerdos cambian constantemente. Hagamos lo que hagamos, es imposible que los contenidos de nuestra memoria permanezcan siempre igual. El límite de la memoria de trabajo. En la mayoría de las personas, la memoria de trabajo funciona sin demasiados problemas a no ser que los elementos que debemos conservar o manipular en ella sean más de 7. Dos tipos de inteligencia. La inteligencia puede ser dividida en dos categorías principales: inteligencia fluida, basada en la agilidad mental, e inteligencia cristalizada, basada en la habilidad a la hora de usar la información memorizada. La importancia del contexto en las adicciones a drogas. Las adicciones a drogas no surgen solo a partir de la interacción del cerebro con las sustancias consumidas, sino también a partir del contexto. Mudarse a un lugar muy diferente y dejar de tener contacto con los amigos de antes que también consumían hace que, en muchos casos, la adicción desaparezca. Recordamos mejor lo primero y lo último. Ante una serie de elementos a memorizar, recordamos mejor lo primero y lo último. Así que si tiene que estudiar para un examen de último momento, recuerda esto. No nos sentiremos satisfechos con las decisiones que tomamos. Cuantas más opciones tenemos, menos probable es que estemos satisfechos con la decisión que tomamos. A esto se le conoce como la paradoja de la elección. Sufrimos microdespertares cuando dormimos. Es posible que cuando dormimos se produzcan microdespertares en los cuales cambiamos de postura, pero son tan breves que no nos damos cuenta de ello. El nocebo. Se conoce como efecto nocebo a las personas que creen que deberían estar siendo tratadas y no están recibiendo esa atención sanitaria. Son más propensas a desarrollar problemas de salud. La relación entre el dormir y la memoria. Cada vez que dormimos, contribuimos a que la información recopilada durante la jornada quede consolidada en nuestra memoria. La demencia infantil existe. Existe la demencia infantil y se asocia con enfermedades como esquizofrenia infantil u otras patologías orgánicas degenerativas. Estas comienzan en edades muy tempranas de la vida, suponiendo una barrera para el correcto desarrollo de esos niños, probablemente una pérdida irrecuperable y un duro golpe para el niño y su entorno. Las ideologías difusas. A pesar de que mucha gente tenga preferencias muy marcadas en cuanto a qué partidos políticos son buenos y cuáles son malos, en realidad solo una pequeña minoría presenta ideologías coherentes y estables en el tiempo. Los atracones sin hambre. Muchas personas comen sin darse cuenta de que no tienen hambre, simplemente para aliviar su malestar. El límite de 150 en los grupos. El número de Dunbar es cuando en los grupos de más de 150 personas aproximadamente necesitan de una serie de normas y roles claramente asignados que permitan crear subgrupos para funcionar bien y no generar conflictos. Las pupilas y lo atractivo. Cuando miramos algo a alguien que nos resulta atractivo, las pupilas se dilatan más. La falta de sueño lleva al autoengaño. Las personas que duermen poco tienen una capacidad de concentrarse y de razonar mucho menor que el resto de personas, pero no solo eso, sino que además tienen tendencia a no darse cuenta de ello. Los puntos ciegos de la visión. El ojo humano está hecho de un modo en que en nuestro campo visual hay un punto en el que no captamos estímulos visuales, dado que en ese lugar la retina se fusiona con el nervio óptico. Sin embargo, no nos damos cuenta de ello, porque nuestro cerebro se inventa esa información.
La capacidad de crear imágenes en la mente tiene fundamentos cerebrales. El grado en el que somos capaces de crear imágenes en nuestra imaginación depende del nivel de actividad neuronal aleatoria de una parte del cerebro conocida como corteza visual. Los amigos importan más que los padres. A pesar de que la familia influye mucho en el desarrollo de los niños y niñas, aún son más influyentes los grupos de amigos de su edad. El efecto Forer. Los seres humanos estamos predispuestos a identificarnos con descripciones ambiguas de personas. Rápidamente damos por supuesto que encajamos con lo que se explica. Los polos opuestos no se atraen. Las parejas formadas por personas con intereses o personalidades muy diferentes tienden a pasar por más problemas que aquellas formadas por personas similares. El cerebro de un adulto tiene un peso determinado. El peso de un cerebro adulto suele variar entre los 1200 y 1400 gramos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la siguiente y última de las curiosidades psicológicas. Perdemos masa cerebral de forma gradual. A partir de los 30 años, nuestro cerebro va perdiendo masa de forma gradual. Esto puede explicar en parte la razón por la que vamos perdiendo memoria con el paso de los años. Vivir en el campo o en la ciudad influye en algunos trastornos. Parece ser que trastornos como la esquizofrenia se dan en menor frecuencia en personas que viven en el campo que en personas que viven en las ciudades. Parece el estrés tiene algo que ver en esto. La depresión afecta más a las mujeres. Podría ser porque socialmente se permite una mayor expresión de las emociones en las mujeres porque haya algún tipo de asociación genética a los cromosomas femeninos para esta patología o porque otros problemas como el alcoholismo y las adicciones enmascaran la depresión en los hombres. Por lo que en poblaciones en las que no se permite el consumo de alcohol, como en los Amish, hay más tendencia a tener iguales niveles de depresión en hombres y mujeres. Estos son los 40 datos curiosos sobre la psicología. Cuéntanos en la sección de comentarios cuál de estos te sorprendieron. Haznoslo saber en la sección de comentarios. Si les ha gustado este video, no se olviden de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!